Gracias a Dios, aunque con un poquito de frío, pero con un corazón bien caliente para Dios, ¿verdad que sí? Con un espíritu muy animoso y un alto deseo desde lo más profundo para que todos podamos ser llenos, llenos de Dios. Recuerde que esta es la manera como Dios está trabajando en nosotros, está edificando nuestras vidas, ladrillo tras ladrillo, cada vez que nosotros nos acercamos, mi hermano, a nuestra casa, que es nuestra vida nueva en Cristo, se va creciendo, ¿verdad? Porque Él lo está haciendo en nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios le hable a su vida? ¿Cuántos les gustaría que Dios llenara sus estanques? Dice el Salmo 84 que cuando nosotros permitimos que Dios llene nuestros estanques, entonces cuando atravesemos el valle de sombras, ¿verdad? Nosotros lo convertimos en victorias, ¿verdad? Solo por Él, no por nuestras fuerzas, mi hermano, sino por Él. Porque al final Él es el que desea, así es que a Él le damos la bienvenida a nuestro Dios. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y al mismo tiempo Él nos da la bienvenida. Por eso nosotros le hemos cantado, le cantamos con nuestro corazón para ministrarlo a Él, para que luego en sentido contrario Él empiece a bajar del cielo la bendición para todos nosotros. Amén. Muy bien, mi hermano. Vamos a entrar a nuestra palabra, vamos a orar a nuestra primera porción y luego pues vamos a orar. Primero vamos a leer ahí en Deuteronomio, vayan conmigo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en delante. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Bueno, pues con esta palabra yo les invito a que busquemos el rostro de Dios. Gracias, Dios. Somos tuyos, tú nos has amado, Señor, nos compraste a precio de sangre. Todo lo que tenemos a ti te pertenece. Hoy te bendecimos por tu bendita palabra, por este precioso día, por todos nuestros hermanos también que nos escuchan de aquel lado de estas cámaras, y que todos seamos edificados, porque es tu anhelo, edificar a tu iglesia. Tu palabra dice que tú la vas a santificar, porque te la vas a presentar como una iglesia pura y sin mancha, y muy pronto vendrás por ella, Señor, para que pasemos contigo la eternidad. Por eso desde hoy es nuestro gozo y nuestra confianza de que muy pronto te veremos. El rostro de Cristo que hoy vemos como por espejo, entonces lo veremos cara a cara. Llénanos de tu espíritu y de tu santidad. Aquí estamos, Señor, aquí estamos para ti. Mi hermano, pues hay fórmulas en la palabra de Dios que el ser humano quisiera encontrar, y qué bueno que las buscara aquí en la palabra. Por lo regular hay una serie de lugares donde los pensamientos humanamente se nos hacen bellísimos. Sin embargo, aquí está la palabra, una palabra antigua, pero es tan actual, así como lo son nuestras necesidades. Y en la medida que nosotros nos vamos acercando al final de los tiempos, mi hermano, queda la palabra como lo que es el baluarte, mi hermano, el que sostiene, el que soporta la vida de los creyentes. Estamos tan próximos a que se efectúen los acontecimientos que están escritos aquí en la palabra,
Yo creo que todo creyente deberíamos, como dijo el apóstol, vivir nuestra vida en Cristo con todo temor y temblor, ¿verdad? Y si vamos a invertir nuestra vida en Él, entonces que sea con todo. Amén. Porque así lo dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios, lo amarás de todo tu corazón y lo amarás de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese, y esta enseñanza fue dada allí en el desierto, fue dada al pueblo de Israel en los 40 años que ellos estaban peregrinando a través del desierto, porque iban de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y este mandamiento, mi hermano, se aplica a nosotros como una ecuación exacta que le permite al creyente entonces tener el éxito en su vida, y que por el contrario nosotros batallamos mucho con nuestra vida espiritual porque no vamos al Señor con todo, ¿verdad? Hay momentos en que uno está frente a un desafío de la vida. Yo creo que la vida te cerca, mi hermano, te pone en situaciones, a lo mejor en una enfermedad, en una escasez, en un problema que tienen tus hijos, ¿verdad? Y es lo mismo, Dios no ha cambiado sus parámetros. El Señor nada más te dice: mijo, con todo. No podemos ir a medias. Acuérdese que un día, bueno, ya nos explica el Señor aquí en el Evangelio, que Pedro vio a Jesús caminar por las aguas, ¿verdad? Primero se asustaron, creían que era un fantasma, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien esté caminando sobre las aguas y en medio de una gran tempestad? Hasta que Él les habló: no teman, soy yo. Y Él dijo: Señor, si eres tú, entonces ordena que yo camine y vaya hacia ti. Pues vente. Le dio la orden y Él empezó a caminar. Fíjese, qué interesante, vencer las leyes naturales. Él no se hundió al principio, no se hundió porque confió, porque recibió la ordenanza, pero cuando Él miró, ay, ¿verdad? Estoy en medio de las aguas con aironazos, mi hermano, con la tempestad, y empezó a dudar. Entonces Él empezó a hundirse y a gritar: ayúdame Dios, ayúdame Señor. Nuestra vida va a tener éxito cuando en realidad vamos a Dios con toda la confianza, con todo el anhelo. Por eso les decía, el mayor problema de un creyente es meterse a medias, como está escrito allá en Ezequiel, ¿verdad? Yo no me voy a meter ni los pies ni a los tobillos, cuando dice meterse en el río de Dios, ¿verdad? Yo no quiero meterme hasta las rodillas, es más, ni hasta los hombros. Yo quiero ser inundado por completo en el río de Dios. Vamos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 22, desde el versículo 36, y dice así. Aquí que nos lo ponga nuestro hermano. Qué bueno que todos traigamos nuestra Biblia, qué bueno que todos traigamos nuestro manual tan interesante. Necesitamos mucho a Cristo, necesitamos mucho esta palabra. En el 36 le preguntaron a Cristo, posiblemente para tentarle, ¿verdad? Porque la vida de Cristo era una vida limpia, era una vida pura que brillaba en medio de la maldad, de las tinieblas de aquel tiempo. Y llegaron estos que sabían y le dijeron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Verdad?
porque la ley, recuerde que eran los mandamientos. Ya habíamos dicho anteriormente que había 3 tipos de mandamientos, ¿verdad? Los que eran concerniente a la moral del ser humano, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, no mates, no fornicarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el sábado, ¿verdad? Y existían los otros mandamientos que estaban relacionados con cómo llevar un sacrificio ante el sacerdote para poder ser limpiado, para que nuestros pecados, ¿verdad?, sean lavados, cómo llevar las ofrendas, ¿verdad? Y la otra ley, la tercera, estaba relacionada con los casos de justicia, la jurídica, aquella donde si alguien mataba a alguien, si alguien robaba a alguien, ¿verdad?, cómo debería de castigarse. Y aquí le hacen la pregunta al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento? O sea, según la importancia, ¿cómo los pondría Dios? Según su métrica, sus parámetros. Y él dijo: el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, o sea, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, con todo tu espíritu y con todas las fuerzas de tu cuerpo físico. En pocas palabras, ámalo con todo lo que tú eres. Y nosotros creemos, mi hermano, que a la fecha se está esperando, Dios está esperando que el pueblo de Dios se levante, en donde el pueblo ataque con todo, hermano, ataque con toda su vida, ¿verdad? Que brille en todo su esplendor y que cada creyente anhele la gloria de Dios, que la gloria del Señor se vea reflejada en mi vida, que ya no te vean a ti ni tus atributos, mucho menos que miren tus defectos, ¿verdad? Que miren a Dios, ¿verdad? Que lo vean a Él. Recuerde que ahí en San Juan 17, no lo mire, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, al que tú has enviado. O sea, cuando el ser humano hace un contacto precioso con Dios, entonces su vida cambia, mi hermano. Todo lo que tú anhelas se logra, pero conforme a la voluntad de Dios, mi hermano. Así, ¿verdad? Un poquito más atrás, ahí en el 19:27, mi hermano, vamos a leer. ¿Estamos listos? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Era una pregunta adecuada, mi hermano? Sí, sí era adecuada para la ocasión, para la circunstancia, ¿verdad? Porque dentro de su ser, a lo mejor todos nosotros podemos decir: bueno, ¿y qué obtenemos en Cristo? ¿Qué es lo que nos espera en el Señor? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues a lo mejor desde que le conocimos lo hemos estado buscando, lo anhelamos por la mañana, por las noches, mi hermano. Andamos con Él, caminamos. Su palabra viene a ser una delicia a nuestro corazón, así como leíamos el viernes pasado, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, cuán dulce es a mi paladar, es tu palabra más que la miel. Así caminamos y comemos de la miel a donde quiera que vamos. ¿Por qué? Porque esa palabra se convierte, ya lo habíamos dicho, en nuestra edificación, mi hermano. Se convierte en tu medicina, se convierte en tu alimento, se convierte en la guía que te dice para dónde debes ir. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la pregunta que le hicieron los
los discípulos es: Señor, ¿y qué va a haber para nosotros? Cuando estábamos allí en el mar y remendábamos nuestras redes, porque nuestro trabajo era pescar. Acuérdense que era Pedro, era ¿quién más? Su hermano Andrés, estaba Juan y Jacobo, y el Señor les dijo: síganme. Y al instante ellos, dejando las redes, le siguieron. Y la respuesta que les da el Señor, versículo 28: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay recompensa, mi hermano. Si Dios no se olvida de lo que tú haces en esta vida por su obra, por su iglesia, todo, mi hermano, todo se va guardando en el Señor. Allá leía hace días lo relacionado a Cornelio. ¿Sí saben qué fue Cornelio? Centurión que vivía ahí en Cesarea, ¿verdad? Y aunque él era romano y estaba al frente de mínimo de 100 soldados, él era un hombre temeroso de Dios. Amén. Él temía a Dios y hacía ofrendas y esperaba en el Señor. Y cuando él estaba, dice que él estaba orando, estaba buscando el rostro de Dios. Entonces le apareció un ángel y le dijo: tus ofrendas han venido a la memoria de Dios. Manda llamar a Pedro. Pedro estaba en Jope, estaba en la casa de Simón el curtidor, y él le da, ¿verdad?, le da todas las características donde estaba la ubicación, mi hermano, de esa casa. Y fue por Pedro. Y mientras Pedro estaba, fíjense, mientras todavía no llegaban, mientras iban en camino, pues Pedro tuvo una visión, ¿verdad? Vio que un gran lienzo bajaba del cielo. Pedro estaba en la azotea. Y en ese lienzo había toda clase de animales, aves, cuadrúpedos, reptiles de todo tipo. Y oyó una voz del cielo que le dijo: Pedro, levántate, mata y come, porque tenía mucha hambre a esa hora. Ha de haber estado en ayuno. Y Pedro le dijo: Señor, no lo voy a hacer, porque yo no puedo, según la ley de Dios, yo no puedo comer de toda clase de esas cosas. Actualmente sí, ya comemos hasta víboras, mi hermano, comemos insectos, murciélagos y ratas, mi hermano. Y Pedro le dijo: yo no voy a comer. Y como eso sucedió 3 veces, cuando ya esa visión desapareció, mi hermano, entonces tocan a la puerta. ¿Quiénes eran? ¿Sí? ¿Quiénes eran los enviados de Cornelio? Y decían: buscamos a un tal Pedro, ¿verdad? Hemos sido enviados desde Cesarea. Y Pedro fue con ellos, y fueron unas personas con Pedro, personas de la circuncisión, mi hermano. Y a Cornelio se le manifestó la gloria de Dios, a él, a su familia, mi hermano. ¿Por qué? Porque llegado el momento, entonces Dios contestó sus oraciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Vaya conmigo ahí a Éxodo capítulo 21 y veamos un aspecto muy interesante respecto a la ley de Dios. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén. Era la ley sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás.
Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, amo a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta era una ley que se cumplió y se repitió una y otra vez, mi hermano. ¿Por qué? Porque de repente la gente empobrecía y había necesidad pues de irse a trabajar a la casa de alguien pudiente, mi hermano. Se hacía esclavo, se hacía un siervo de esa persona. ¿Cuántos años? Diga, 6 años. Bueno, eran 7 años. Terminando el 7º, sale libre. Luego, pues están las condiciones. Fue él y su esposa, saldrá con su esposa. No tenía esposa, pues él sale solo porque la esposa se la dio su amo. Pero si él, fíjese bien, si él decidiera seguir sirviendo a su amo, tendría que hacerlo voluntariamente. Si él dijera: yo amo a mi esposa, amo a mi amo, amo a mis hijos y no quiero salir, entonces nos dice la palabra de Dios en esta regla que el amo lo va a tomar, lo llevará ante los jueces. Obviamente les va a decir: esta es la situación, y lo va a poner en la puerta, ¿sí? Y ahí donde está el palo de la puerta, el poste, le va a arrimar la oreja y va a tomar una lesna, o sea, un objeto puntiagudo parecido a un picayelo, y le va a agujerar, ¿sí? Y esa marca, ese acto lo hace esclavo para siempre. Mi hermano, cuando nosotros vamos a Cristo, nos deleitamos con Él, empezamos a gozar de las delicias de la gloria de Dios donde quiera que estemos, entonces llega el momento en que Él conquista por completo todo lo que somos, pero tenemos que dejarnos conquistar, mi hermano. Tenemos que dejar que Él inunde cada porción de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Diga, sin reservas. Que no haya reservas. La vida de éxito en Cristo, una vida nueva, la vida del creyente auténtico es cuando el creyente se entrega sin reservas y nos hacemos esclavos por amor, ¿verdad? Nos entregamos a Él por amor y en ese momento ya no tenemos derechos, mi hermano. Ninguno de ustedes tiene que quejarse, mi hermano, porque es su trabajo, es su vida. Ninguno de ustedes tiene que renegar, porque usted ya ha sido bendecido desde el principio. Ninguno de ustedes tiene por qué preocuparse, porque su amo le abastece de todo. Confiamos en Él, pero tendríamos que confiar completa y perfectamente en Él. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Porque vemos un caso muy especial allá en el libro de los Hechos, capítulo 5. Ya se sabe usted esa historia, ¿verdad? Es la historia de Ananías y Zafira. ¿Cuántos no habían leído la historia de Ananías y Zafira? Levanten la mano con todo. Muy bien. Se la voy a leer, mi hermano.
Le voy a dar un preámbulo. Eran los tiempos donde había nacido la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. ¿Dónde nació la iglesia? No nació en Roma, La iglesia nació en Jerusalén, en una fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Había pasado ya cierto tiempo el que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado, y era una situación gloriosa, porque mientras estaban los 120 allí en el aposento alto, un día de Pentecostés, empezaron a aparecerles aquí lenguas de fuego, mi hermano, ¿sí? No como la de San Judas Tadeo, ese es un chipote, mi hermano. A los creyentes les aparecieron lenguas de fuego, y empezó la manifestación. Ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguas? Diga, de las dos. Eran lenguas angelicales y eran lenguas humanas. ¿Por qué? Porque salieron y empezaron a predicar a todos los que estaban en la fiesta, mi hermano. Y en la fiesta había gente que venía del Ponto, de Asia, de Galacia, de Bitinia, de todas aquellas regiones. Judíos y prosélitos venían a la fiesta del Pentecostés y empezaron a escuchar las glorias del Dios Altísimo. Las escucharon por medio de los creyentes. Algunos se burlaron ahí, mi hermano, y dijeron: están borrachos. Si Pedro se levanta y dice: no, miren, son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. Aquí es donde se cumple la gloria de Dios, se cumple, mi hermano, lo que estaba escrito en el profeta Joel, que en los postreros tiempos vendría el Espíritu Santo y se derramaría sobre toda carne. La iglesia de Dios crecía y se multiplicaba, y cuando había escasez, había hermanos que decían: yo vendo mi casa y el dinero lo pongo a los pies de los apóstoles. Y este es el caso, uno de esos casos. Leemos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué caso reteniéndola no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Ya ve que ahí Dios y el Espíritu Santo son uno. Versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, Safira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y fíjese que aquí hay algo muy, muy interesante, y donde se relaciona el asunto de las ventas, de que con el corazón vamos a ofrendar, ¿verdad?
Usted puede decir, bueno, es que Dios pudo haberlos perdonado porque era una mentirilla muy chiquilla, una mentira inocente, pero eran tiempos gloriosos, mi hermano, donde era Dios el que se estaba derramando de manera completa, mi hermano, haciendo manifestaciones extraordinarias. Los apóstoles muchas veces fueron apresados, los sacaban, los golpeaban, volvían. La gente, los primeros cristianos, oraban por él, veían apariciones de ángeles, mi hermano, ¿verdad? Todo era muy intenso, ¿verdad? Como para caminar correctamente. Aquí el gran problema era que ellos a escondidas se habían puesto de acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos a poner, aquí está la heredad, agárrate una parte y esta parte se las vamos a entregar a los apóstoles y vamos a decir que era el total de la venta. Qué tremendo. O sea, no se puede mentir, no se puede tentar al Señor, porque Él conoce el corazón del hombre. Él pesa, Él vela los pasos nuestros. Amén. Por eso es que se dio esta situación. Fíjese, en el lapso de 3 horas muere uno, porque le dijeron, ¿vendiste en tanto? Sí, has mentido al Espíritu Santo, y muere, ¿verdad? A las 3 horas muere su esposa. ¿Por qué? Porque los dos estaban de acuerdo, ¿verdad? No se puede sostener una mentira. Le había dicho, pues si ya la vendieron, pues quédensela, no hay ningún problema si no la dan. Digan la verdad, no digan que la han dado todo el total de la venta, ¿verdad? Porque la iglesia no estaba exigiendo nada. Yo supongo que lo que Ananías y Zafira buscaban era una imagen, porque ya había los otros hombres como Bernabé, que ya habían vendido por ahí sus casas, ¿verdad? Y con todo el corazón se dieron ellos mismos a la obra, ¿verdad? Fíjense que hay una situación muy tremenda y muy bonita. Por ejemplo, cuando nosotros somos gente que estamos con Dios y lo damos todo, y lo damos por amor, nos damos a nosotros mismos por amor, entonces suceden cosas muy hermosas, como en el caso de Ezequías. ¿Se acuerda usted? Ezequías, rey de Israel, rey de Judá, perdón. Creo que es en Isaías 38. No lo tengo así tan exacto, pero ahí viene descrito por Isaías, contado por la boca del profeta, que él enfermó y estuvo a punto de morir. Cuando ya los médicos le decían, no, ¿sabes qué, Ezequías? Ya vas a morir. El mismo profeta, fíjese, el mismo profeta se acercó allí a él y le dijo, Dios me dice así, Ezequías, prepara tus cosas porque vas a morir. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Ezequías? Él se agarró llorando delante de Dios. Dice que se volteó a la pared y le oró a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que yo he andado con todo mi corazón delante de ti. Y efectivamente la vida de Ezequías se distingue, según la leemos, comparada con todos sus antecesores, mi hermano, aún los que le siguieron, los hijos de Ezequías, que fue Manasés y Amón, que fueron reyes nefastos, mi hermano. Y Ezequías caminó con Dios. Y tanto y tan hermoso fue el clamor de este varón, que él, fíjense, fue escuchado por Dios. Porque ya Isaías, perdón,
lo había dejado, él se retiró, iba atravesando el patio y escucha la voz de Dios que le dice: regrésate, dile a mi siervo Ezequías que le voy a dar otros 15 años. ¿Qué le parece? Y no solamente le dio 15 años, le dio una señal extraordinaria. ¿Y cómo sabré que esto es cierto? Le dijo: mira, ¿ves ese reloj? Porque los relojes eran de sol, mi hermano, ¿verdad? La sombra se iba corriendo. La medida que el sol se va ocultando, la sombra se va corriendo. Y le dice: ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra avance o que la sombra retroceda? Pues es más fácil que avance porque es lo natural. Y le dice: la sombra va a retroceder 10 grados. Y la sombra se fue para atrás. Yo no sé, mi hermano, ¿qué es lo que tú puedas pedirle a Dios? Poner todo tu corazón. A lo mejor la situación que estaba viviendo Ezequías era súper extrema, ¿no? Muy apremiante. Y echó toda la carne al asador y pudo hacer una oración de tal calidad, mi hermano, que fue escuchada en los cielos. Y si hay oraciones, no crean que todas las oraciones son iguales. Hay oraciones que impactan el corazón de Dios, como la de Jabes, ¿verdad? La oración de Ana, que le pedía un hijo, ¿verdad? Las oraciones de Daniel, al cual Dios le mandó la respuesta, ¿verdad? Aquella mujer con flujo de sangre, que tenía 12 años, había perdido toda su fortuna pagando médicos para que la curaran. Cuando vio que ahí estaba el Señor, pero estaba rodeado de gente, ¿cómo le haría a una mujer débil, súper débil, ¿verdad? Para poder quitar a tanta gente. Y en su corazón decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Diga: porque voy con todo, chiquitos y grandotes, ¡pum!, para un lado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque su interés era mínimo tocar el borde de su manto. Ya no tanto decirle: Señor, sáname, mira, estoy enferma. No, la fe, mi hermano. Y el Señor: caray, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice: ¿cómo que quién te tocó, Señor, si estás rodeado de tanta gente? ¿Por qué? Porque salió poder de mí, ¿verdad? Salió poder de mí. Y por ahí ya estaba la mujer media escondida, pero sacó fuerzas y dijo: fui yo, Señor. Mi situación era esta, así, 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 así. Ten fe, mi hija, esa fe te ha salvado, ¿verdad? Ese tipo de situación. Y yo creo que cada creyente tenemos la oportunidad de acercarnos, pero así, mi hermano, irnos como los kamikazes. ¿Han oído ustedes hablar de los kamikazes? Aviones en la Segunda Guerra Mundial, eran japoneses, luchaban en el océano, ¿verdad?, contra los barcos. Y llegado el momento, oye, pues ya no tenemos parque, ya no tenemos balas. Pues ellos mismos se convertían ¿verdad?, en proyectiles y hacían mucho más daño. Pero ¿qué había en el corazón de aquellas personas? ¡Wow! ¿Verdad? Mi vida, aquí traigo mi avión, me voy directo, y todo el daño que yo pueda hacerle a mi enemigo, pues va a ser pura ganancia, ¿verdad? Muchos de los creyentes en la actualidad, mi hermano, batallamos para dar pasos de fe. Batallamos para echarnos al vacío sabiendo que así como un día
le dijo el Señor a Pedro allá en Lucas capítulo 5, versículo 5. Si gusta, mi hermano, ese vamos a verlo. El antecedente de este versículo dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, o sea, sobre el Señor Jesús, para oír la palabra de Dios. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca, el Señor Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y vio a los pescadores que habían descendido de ellas y que ya lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra. Métete a tierra, métete al agua un poco. Y sentándose Jesús, enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es una metáfora, que se rompía. No se rompía, sino que estaba muy gordita, llena de peces. Ya tenían toda la noche intentando, porque de noche es más fácil que los cardúmenes se acumulen en un cierto lugar, y ahí van los pescadores, echan la red y la sacan. Pero esa noche no había nada, mi hermano, no había nada. Así es que ellos pues estaban desalentados, pero el maestro estaba ahí, ¿verdad? El que dijo: los voy a hacer pescadores, pero de hombres, allí estaba. Por eso es que en su momento él le dijo: Simón, echa la red allá. Señor, toda la noche lo he intentado. Diga: pero en tu nombre. A ver, dígalo otra vez: pero en tu nombre. Sí, porque esa es la clave de la vida. No nada más decirlo en tu nombre, sino creerlo, sacarlo del corazón, desde la parte más profunda de tu ser, y decirle: en tu nombre. Muchas victorias de los creyentes se han dado por el nombre de Jesús. ¿Sí? No en nuestras fuerzas. Nosotros somos humanos, estamos muy limitados, mi hermano. No en tu conocimiento, dice la palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. En Él. ¿Verdad? Si un día el apóstol Pablo pudo decir: yo todo lo puedo en Él que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. No son mis fuerzas, ni mis buenos deseos, ni propósitos. No, lo logro en Él y con Él, porque Él lo hace en mí, ¿verdad? Hay situaciones que las podemos nosotros brincar, porque imagínese una zanja chiquita, 20 centímetros, la brincamos. Pero una de 6 metros ya nos cuesta más, ¿verdad? Pero si tenemos que brincarla y salvar a nuestros hermanos, salvar a nuestros hijos, y tenemos que decir: en el nombre, dijo el Señor, no dudando nada, no dudando nada, porque brincamos y caemos al pozo, ¿verdad? Pero hágalo con fe, dice Santiago, no dudando nada. Vamos a Él con todo lo que somos. Sí, si primero, fíjese, nos acercamos a Él con todo nuestro pecado,
con toda nuestra limitación, con todos nuestros defectos, con toda nuestra maldad. Y Él así nos tomó, nos sacó del pozo de la desesperación y nos puso con un cántico nuevo ahí en la roca, ¿verdad? Nos sacó de la... Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo, ¿verdad? Si nosotros estábamos en esa situación así, mi hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer es no dudar nada, con toda nuestra fe, entonces lo damos todo en tu nombre. ¿Sabe por qué? Porque el primero que nos enseñó a darlo todo fue Él, mi hermano. La relación, el asunto de la salvación, mi hermano, se da entre el Dios Todopoderoso, al que le hemos cantado, y entre un ser humano muy necesitado, caído, en una situación de pérdida, mi hermano, de angustia, de frustración, en donde es Dios quien pone la mayor parte, pero esa pequeña parte que pone el ser humano tiene que ponerla completamente, aunque es muy poco. ¿Qué es lo que yo tengo? El poeta decía: con manos vacías vengo a ti, ¿verdad? Nosotros decimos: Señor, aquí estamos, mírame, ¿qué tengo? Nada, pura escasez. Al contrario, estoy atiborrado de problemas, no tengo dinero, estoy enfermo, nadie me quiere, pero así vengo. Y dijo: eso es lo que yo quiero, para que se efectúe una relación, porque Dios lo tiene todo, y lo mejor es que su amor es grande por nosotros. Él en su palabra ha dicho que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Por eso tendríamos que ser creyentes que arremetemos contra la maldad, luchamos contra el pecado, ¿verdad? Nos esforzamos, porque al final las fuerzas vienen de Él, mi hermano, fíjese. Y todo lo que hay en nuestro corazón lo entregamos. ¿De veras quieres triunfar? ¿De veras quieres que en situaciones de apremio Dios responda? Y que tú mires cómo se logran las cosas. Imagínese cuando Job, ya se los había dicho antes, cuando Job en un momento dado 6,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y de asnos, mi hermano, sus hijos, él era un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios, y no lo conocía, le temía, mi hermano, y esperaba en Dios. Ya voy a acabar, y en ese temor él tomaba un animal limpiecito, lo ofrecía a Dios, y Dios lo bendecía con más. Wow. Y yo creo que Job no hacía eso para que lloviera del cielo la abundancia. Job lo hacía porque amaba, ¿verdad?, a Dios sin conocerle, mi hermano. Y nosotros ya conocemos la historia, que el diablo le dijo a Dios: pues quítale todo, ¿verdad? Y él va a renegar contra ti. Bueno, pues hazlo, ¿verdad? Lo probaron. Se probó a Job. Pero cuando terminó todo el proceso, mi hermano, cuando terminó todo el proceso, entonces Job fue enriquecido. Dios le dio el doble, mi hermano. Le dio a las hijas más bellas,
¿Quiénes eran? Cesia, Jemima, ¿verdad? Jemima y Jaren Kipuk, Karen. De ahí viene el nombre de Karen. Se llamaba Keren Hipuk. Las 3 hijas eran las hijas más hermosas. Imagínense ahora, mi hacienda es mucho más grande. Pero ¿qué le importaba a Job todo aquello? Si había conocido al Dios vivo, mi hermano. Esa experiencia marcó por completo su vida, ¿verdad? No tenía ojos para ver la abundancia de las riquezas que Dios le había dado. Sus ojos veían a Dios, ¿verdad? Pero después de un proceso, de una formación como la que Dios nos está dando a muchos de nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra, mi hermano, cuando te halles en diversas pruebas, ¿verdad? No creas que te está pasando cosa del otro mundo, mi hermano. Dice, glorifica a Dios, ¿verdad? En la parte más profunda, Señor, ya no sé qué me pasa. Esta enfermedad ya me trae. No miro la mía por ningún lado que le busque, ¿verdad? Me corren de mi trabajo. Mis hijos están enfermos. Y el Señor dice, ¿no estoy yo aquí? Amén. ¿Qué te falta conmigo? El verdadero, mi hermano, el que sí puede, el que sí tiene. No como aquellos que nada más están, ¿verdad? Están ahí pero no hacen nada. El Señor dijo, he aquí yo estoy contigo hasta el final. Amén, amén, mi hermano. Pues dale un aplauso a Dios y vamos a orar al Señor y a darle gracias, porque aquí está su palabra, mi hermano. No te canses, dice el Señor. El final está cerca. La meta está cerca. Pero dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 9, como el 20 y tantos, 27, le dice, así como todos corren en el estadio, pero nada más uno se lleva la gloria, así quiero yo que corras, ¿verdad? Que corras como el que va a ganar. ¿Por qué? Porque el que va adelante tumbando todos los obstáculos es Él, mi hermano. Entonces, el pueblo de Dios necesitamos que nuestra fe esté creciendo, aumentándose, mi hermano. Está escrito, dijo el Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Va a encontrar muchas formas, mi hermano, muchas formas religiosas, ¿verdad? Pero realmente hallará fe, hallará gente que se aviente por Él. Así como cuando David tuvo un deseo, ¿verdad? Estaban sus valientes aquí, estaba el ejército de los filisteos allá, y de aquel lado estaba el pozo de Belén. Y dijo David, ¿quién me diera de beber agua del pozo? Recuérdese que David había nacido en Belén, ¿eh? Y ese deseo lo escucharon ahí sus valientes. Creo que fueron 3 los que pasaron a través del ejército de los filisteos y le trajeron el agua. Fíjese. Todo porque dijeron, mi Señor tiene sed y no quiere cualquier Coca-Cola, quiere agua, agua de allí. Sus deseos son órdenes, es un mandato para mí
Y fueron y se lo trajeron. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David? No se lo tomó. Dijo, ¿cómo voy a tomar yo esta agua que tiene el precio de la sangre de estos valientes? Y se la ofreció a Dios en sacrificio. Cierre sus ojos, póngase en sus pies, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno eres tú, oh Dios, abundante. Lo has hecho en nuestra vida, nos has dado, Señor, nos has abastecido. Como dice el Salmo, tú rodearás al justo de todos tus favores, y así, Señor, lo has hecho con tu pueblo. Padre de los cielos, nosotros sabemos que estamos en deuda contigo, porque no has movido tus parámetros, Señor. Si un día leímos, dame, hijo mío, tu corazón, en realidad dijiste, dame, hijo mío, todo tu corazón. Padre precioso, aquí están nuestras vidas. Queremos que tú las cambies por completo, Señor. Que no veamos, que no atesoremos, que no consideremos nada más valioso que el poder verte a ti, que el considerarte a ti, como un día lo dijo también Habacuc. Aunque la higuera no florezca, que no haya frutos en las vides, aunque falte el fruto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque falten los granos, Señor, con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Sea, Señor, la circunstancia por la que nosotros estemos viviendo, sea por vida o sea por muerte, oh Dios, queremos estar ahí para ti, oh Dios. Enséñanos tu palabra, tus caminos, oh Dios. Abre tu palabra, oh Dios, y permite que ella venga a formar, a integrar lo que hay dentro de nosotros, porque desde el principio, desde que te conocimos, ha sido tú, Señor, el que ha construido paso a paso, ladrillo tras ladrillo, Señor, estableciendo las bases y los principios en nosotros, para que nosotros caminásemos contigo, Señor. Hoy nos gozamos contigo, Señor. Nos gozamos al cantarte, nos gozamos, Señor, con tu bendita palabra en esta preciosa comunión, porque somos tuyos. Y todo lo que hay en nuestro corazón es agradecimiento, Señor, para contigo. Gracias, Señor. Sabemos que tú terminarás la obra que empezaste en nosotros y que muy pronto te veremos. La gloria sea para ti, precioso Dios de los cielos. Todo el señorío, todo el poder, el imperio, a ti te pertenecen, Señor. Y te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Amén. Amén, amén.